Buenas tardes a toda la audiencia que hemos logrado. María Elena Cabrera Arma, quien les va a hablar, y en los controles, nuestra queridísima amiga experta en grabaciones, Eliana. Estamos haciendo este trabajo a la orilla de un ambiente profundamente natural, rodeado de plantaciones y además de un ambiente bonito porque las circunstancias lo ameritan en este momento en Venezuela. Todo el mundo sabe que el 3 de diciembre, con tan buena suerte para los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos, se presentó un acontecimiento de naturaleza militar, pero de un tercer estado hacia Venezuela, de un tercer estado conocido como el primer imperio del mundo porque tiene el control de las armas, tiene la tecnología de las armas, es el primer policía del mundo. Y desde la caída de la Segunda Guerra Mundial y antes de eso, específicamente en el año 1823, sobre la base de una resolución dictada por la doctrina Monroe, que han querido calificar como que si América Latina es el patio trasero de América, de Norteamérica, de los Estados Unidos, y no es así. Realmente la doctrina Monroe tiene que interpretarse como que en el mismo lugar, en el mismo hemisferio, desde la perspectiva territorial de América, donde exista el poder de una gran potencia militar, política, diplomática y estratégica, por supuesto tenga que tener ciertos controles que garanticen el espacio vital y la seguridad vital de su nación, y en paralelo a eso significa que también tiene que revisar el espacio vital, la garantía de la estabilidad y sobre todo de la paz de las naciones que conforman Venezuela. Desde el año 1999, cuando el presidente Chávez ganó las elecciones, siempre ha habido una permanente persecución, casi que desde el primer día, contra el pueblo de Venezuela. En primer principio, el presidente Chávez, que fue escogido por el pueblo humilde, el pueblo llano, el pueblo que realmente no entendía que se tiene que analizar e interpretar el voto, lo primero que hizo fue vestirse de militar. A partir de ese momento hemos de interpretar de que el presidente Chávez engañó a los venezolanos, porque de conformidad con la Constitución de Venezuela se escogió, fue a un civil que había abandonado su condición de militar después de los diversos golpes de Estado que había dictado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, y por lo tanto por su condición civil se acogió después al proceso democrático. Es decir,
trató de que, acogiéndose al proceso democrático del sistema electoral venezolano, pretendía, y ya lo llevaba como un hecho preterintencional, que iba a controlar el poder del Estado, el poder de las instituciones sobre la base del aplastamiento de la institucionalidad tradicional que se había tenido durante más de 50 años, donde la libertad y el derecho al voto y sobre todo el secretismo del voto era un hecho natural en la sociedad venezolana. Este presidente, a lo largo de sus años, de los 12 primeros años, se dedicó a confiscar propiedades. Es decir, se dio a conocer como un gobernante que estaba violando los principios y valores que responden a la cultura de Occidente de más de 20 siglos, independientemente de que muchos de esos valores fueron consagrados en, en legislaciones, sobre todo en la Revolución Francesa en el año de 1789, referido a los derechos de la persona y del ciudadano, y anteriormente a eso, en el año 1776, con la Constitución de los Estados Unidos, bajo el proceso de independencia de las 13 colonias que se independizaron del coloniaje inglés. De manera pues que Chávez fue el primero en engañar al pueblo, pero por supuesto utilizaba una serie de mecanismos de naturaleza económica, concediéndole al pueblo de Venezuela alimentos sumamente baratos, utilizó a las Fuerzas Armadas, incluso generales, cuando que esa no es las atribuciones y competencias de las Fuerzas Armadas venezolanas, para dirigir mercados populares de ventas de alimentos. Una cosa es el control del orden público, y para eso son las policías, y otra cosa es utilizar a las Fuerzas Armadas para humillarlas desde el punto de vista institucional, atendiendo mercados populares en la calle para, en presunción, vender comida más barata. Eso por una parte. Posteriormente, a través de ese principio, engañó al pueblo de Venezuela, porque la gente humilde, la gente de calle, entendió que ese sí era un presidente porque le buscaba la fórmula de tener comidas más baratas, siendo que objetivamente, anterior a ese proceso, hubo una sociedad sometida a lo que se denominó el estado de bienestar o welfare state, donde el pueblo de Venezuela tenía una serie de beneficios sociales, había libertad sindical, había libertad política, había libertad de expresión, había libertad económica y la libertad de producción de todo tipo de medios de producción que el ciudadano quisiera. Una vez que llega Chávez al poder, la mayoría de todos esos derechos fueron confiscados, porque incluso la libertad política, porque el pretendido interés del presidente Chávez siempre fue gobernar con un solo partido e ir progresivamente destruyendo, desmantelando los partidos políticos que tradicionalmente estaban constituidos, u otros partidos políticos que se podían crear por la dinámica legal, pero no se
ocuparon fue de comprar personas, lo que se llama una oposición desleal, que hubo muchísimo en Venezuela, para crear partidos políticos que parezcan ante la opinión pública como que hay pluralismo político y de esa forma mantener el poder del Estado. Pero una cosa muy clara es que a raíz de 1999, cuando llega al poder, que crea la constituyente, lo primero que hizo a través de la constituyente fue la destrucción total del movimiento sindical libre. Y también destruyó progresivamente la libertad de prensa libre, valga la redundancia, al extremo de que comenzó a cerrar medios de comunicación, específicamente Radio Caracas Televisión, que fue el primer medio de comunicación que cerró. Después cerró medios de comunicaciones radiales, progresivamente también cerró medios de comunicación de prensa escrita y se valió de los tentáculos del poder económico junto con personas que se prestaban dentro de la dinámica de la deslealtad en la sociedad venezolana para que los medios de comunicaciones tradicionales que transmitían una información veraz y oportuna, y además había libertad y había empleo para los periodistas y los medios de comunicación, porque una sociedad cuando no tiene libertad de expresión es una piedra de tranca para la democracia. Es decir, que ya llevaba un interés del establecimiento en principio de un Estado autoritario y posteriormente un Estado totalitario de otro punto. Cuando también utilizó el dinero del petróleo para comprar en la vida internacional las, sobre la base de las necesidades que tenían los países pobres de América, del continente, para comprarle voluntades y de esa forma mantener el control en los organismos multilaterales tradicionales como la OEA o como la ONU. Y de verdad que lo logró. Fue difícil después, muchas veces en el seno de esos organismos, buscar medios de convivencia pacífica, al extremo que se intentó en la Organización de Estados Americanos la aplicación de la ley democrática, de régimen democrático, para demostrar que en Venezuela no se estaban cumpliendo los principios básicos de la libertad y los principios básicos de la democracia, y no fue posible nunca porque no hubo quórum, y eso se debió a que Chávez andaba, como decía el expresidente Uribe de Colombia, con una chequera recorriendo el mundo para comprar las voluntades de muchos presidentes de otras naciones, pero también para comprar las voluntades de todo aquel que tenía una tendencia comunista, no solamente en América, sino también en Europa y otras partes del mundo. Y eso lo estaba logrando con el apoyo del Foro de Sao Paulo y con otros proyectos que se tenían a los efectos de enajenar la conciencia del individuo con el fin pretendido de acabar o destruir el sistema capitalista en el mundo, porque los comunistas ven ese sistema como su principal enemigo y su principal opresor, y el que más representaba
ese sistema capitalista en el mundo, por supuesto, en el momento actual histórico, es los Estados Unidos de América. Posteriormente llega Nicolás Maduro Moro por las circunstancias que ya todos conocemos. Maduro muere en el 2012 por un cáncer terrible, y esto hizo que llegara al poder Maduro, aun cuando desde el punto de vista constitucional no le correspondía. Pero bueno, llegó, y Maduro se ocupó fue de hacer una persecución contra todos los ciudadanos del país. Los compró con las bolsas CLAP. Llegó un momento que interrumpió incluso el pago de los servicios especiales para que podamos tener energía. Se comenzaron a presentar y que se fue la luz por espacio de más de 5 días en la sociedad venezolana, producto de que el sistema eléctrico del país, a pesar de que se le había depositado y dado los recursos necesarios a un funcionario del gobierno para que hiciera todos los trámites de renovar la tecnología del sistema de electricidad nacional, y lo que hizo fue robarse el dinero, producto de generando una corrupción mayor, y posteriormente se fue a vivir para Europa. También tenemos el caso de la industria petrolera. En vez de utilizar los recursos, la rentabilidad que producía, o parte de la rentabilidad que producía la industria petrolera, la utilizaron fue para comprar voluntades, para cargar la chequera, pero menos para cumplir los requisitos básicos de lo que fue la Constitución de 1960 referido al estado de bienestar. Por otra parte, destruyeron los hospitales de este país al extremo de que la población llana, el pueblo humilde, no tenía hospitales donde recurrir para tratarse enfermedades de cualquier naturaleza, y si iba por alguna razón, tenía que llevar el propio paciente hasta una jeringa para que lo inyectaran. Tenía que llevar todos los medios para que le agarraran las venas, para poderle poner tratamiento. E incluso los sueros que habían que ponerle, tenía que llevarlo la propia familia, porque los hospitales del país, todos los hospitales del país, estaban en una situación de caos. Un ejemplo lo tenemos con el Hospital Pérez Carreño de Caracas. El Hospital Pérez Carreño llegó a ser el hospital más importante en toda América Latina, y entró en una situación de caos. Así la mayoría de los hospitales. El hospital de niños, que está en San Bernardino, en la avenida principal, está en una situación de caos. Y de caos porque el plan y el programa político responde precisamente a crear caos en los hospitales. Pero una cosa mucho más perversa, siendo un país petrolero, entramos en una situación en Venezuela donde no hay combustible para el parque automotor a nivel nacional, ni tampoco hay diésel para también abastecer cierto transporte que requiere de diésel, y fundamentalmente la agricultura, que requiere de diésel, porque los tractores y toda la maquinaria agrícola en este país y en cualquier país del mundo trabaja es a base de oil o en su defecto de diésel. Esto trae un caos como consecuencia
de que la industria de la agricultura a nivel nacional como el primer eslabón de una economía en una sociedad fue totalmente destruida con el fin de traer hasta tomates o cebollas o papas importadas de otro país, siendo que este es un país que tenía la capacidad de producir sus propios alimentos, alimentos para alimentar a la sociedad venezolana. Y puso a los ciudadanos venezolanos en una situación de esclavitud, los hincó de rodillas, porque para poder conseguir gasolina, para poder movilizarse, porque desmovilizó todo el país, había que hacer colas interminables en las estaciones de servicios y esas colas bajo un intenso sol que se recibía, duraban hasta 5 días, 5 días. Y nadie me puede decir a mí que eso es embuste, porque eso lo viví yo como venezolana. Uno de los primeros hechos que se comenzó a vivir en Venezuela fue que bajo el gobierno de Maduro, es que llegó un momento en que no se podía comprar cauchos para cargar los carros, porque no había cauchos en el país, no había baterías para los carros para poder trasladarse. Y entonces en Venezuela, por lo menos en Valencia y en otros lugares del país, se suscitó la figura de, dado que no había transporte y la gente quería trabajar, entonces se crearon los grandes carros que se denominaron las perreras. En esos carros montaban a gente que estaban parados en zonas para agarrar un transporte y los montaban como que si fuera ganado, como que si fueran cerdos, para trasladarlos a un lugar de otro. Y tampoco me vengan a decir ahora que es embuste, porque yo misma, por razones antropológicas, porque yo soy profesora de la universidad en el área de antropología y de historia política, hasta me monté en una perrera de esa para conversar con la gente, para ver qué sentía la gente cuando se montaban esas perreras, en esos camiones donde cabían apretujados más de 100 personas apretadas para poder llegar a un lugar específico, muchas veces para su lugar de trabajo. Por eso es que a mí me siente muchísimo cuando se dice que este es un pueblo flojo, y realmente no es un pueblo flojo, es un pueblo que tiene mucho interés y deseo de trabajar, pero no tiene las condiciones de trabajo, no hay las condiciones de trabajo. Y el Estado solamente se ha ocupado de cerrar empresas, de cerrar industrias, de agredir a los productores agrícolas, de confiscar fincas agrícolas y ganaderas, dígame con los productores en el área de agricultura, los productores de caña de azúcar, que Venezuela tenía la gran capacidad de producir sus propias cosechas de azúcar para producir su propia azúcar, porque hay más de 16 ingenios en el país para la preparación del azúcar, para refinada, para la preparación de la melcocha que sirve muchas veces para alimentar el ganado. Y llegó un momento que los productores agrícolas de caña prefirieron dejar de sembrar, porque hubo una persona en la sociedad venezolana que fue sumamente perversa, que fue Elías Agua, incluso cuando fue presidente y cuando fue miembro de la constituyente del año 1999, donde posteriormente crearon la ley de tierra, y esa es una ley de tierra sumamente perversa, conflictiva, que tiene que derogarse en este país porque eliminó por ahí la propiedad privada, siendo que la Constitución de la República lo garantizaba
y el Código Civil de Venezuela también. Pues simple y llanamente porque los grandes hacendados de caña de azúcar tenían vías internas para movilizar el transporte agrícola, él consideró que eso eran tierras incultas y que había que confiscarlas. Aquí llegó un momento en la sociedad venezolana que a los productores agrícolas le daba miedo pasar por el Instituto Nacional de Tierra a nivel regional, porque en todas las provincias del país había un Instituto Nacional de Tierra donde todos los funcionarios estaban entrenados para agredir a los productores y era preferible no entrar. Y así acabaron con muchos rubros de la economía agrícola, como fue la papa, la producción de cebolla, la producción de cítricos, la producción de azúcar. Yo me consta porque ahorita, en este momento histórico, se está importando azúcar y la traen de Brasil. Es decir, que están haciendo ricos a los productores de Brasil y a los productores venezolanos los quebraron. Y están trayendo el azúcar a granel y después en Venezuela la envasan y la venden y la gente cree que el azúcar que se está vendiendo, por ejemplo, en el país es un azúcar de producción nacional, pero realmente no es la verdad. De manera pues que aquí hubo una serie de hechos que no se podían denunciar. No había organismo institucional en la sociedad venezolana para denunciar los hechos que se consideraban ilegales y contrarios a la Constitución bolivariana. No, aquí hay un organismo que se creó en el año de 1999, que es el Ombudsman, lo que es el defensor de los derechos del pueblo. Eso nunca existió. Y si existió, fue para ganar un salario y para tener un grupo de funcionarios que están ganando un salario desde el punto de vista burocrático, que no ha servido jamás para defender los intereses de una parte de la población. Porque este programa fue creado con la finalidad de atacar a una parte de la población sistemática y sostenidamente al extremo de eliminarle incluso su manera de comer. Desde el año 2017, por ejemplo, sin contar poner ejemplos desde el 2014 y 2015, desde el 2017 cuando hubo la célebre protesta contra el gobierno nacional, en ese momento hubo más de 300 muertos, casi 400 muertos a nivel nacional que están suficientemente documentados, simple y llanamente porque el ciudadano salió a protestar y a reclamar las medidas que estaba dictando el gobierno del presidente Maduro, que desde que llegó al gobierno en el 2013, después de la muerte del presidente Chávez, fue siempre robándose las elecciones con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Y además creando, dividiendo los partidos políticos tradicionales y con esa división a su vez creaba gente, organismos políticos con gente que estuvieran a su favor, que parecía que eran otros partidos políticos libres para que se pudiera decir que hay pluralismo político en la sociedad, pluralismo de las ideas ante la comunidad internacional, pero no, eso era una oposición desleal al pueblo de Venezuela porque se acomodaban a los intereses del gobierno para llegar a ser diputados al Parlamento, a la Asamblea Nacional o para ocupar un cargo de juez, sea de primer grado o en el Tribunal Supremo de Justicia. No se podía ir a ningún tribunal a reclamar porque no, aquí se limitó
el derecho de los abogados privados que viven de eso, de su actividad profesional, se limitó totalmente al extremo de que se le comenzó a exigir poderes cuando que de conformidad con el derecho tradicional, un abogado simplemente tiene que presentarse ante el tribunal y decir que ese es su abogado para que de determinado implicado en algún juicio que generalmente eran por personas que el gobierno los consideraba terroristas. Había leyes, se creaban leyes desde el Parlamento leyes para crear odio entre las sociedades, rencores entre las sociedades, a su vez para generar y crear en la figura del terrorismo, porque todo aquel ciudadano, siendo joven, siendo adolescente, siendo mayor de edad o en su defecto adulto mayor, que salía a reclamar las injusticias que se estaban cometiendo en la sociedad, traía como consecuencia que eran calificados como terroristas. Una situación sumamente perversa que hubo en la sociedad venezolana, creo que desde el 2016, fue que el salario venezolano, una de las cosas más sagradas que puede tener un trabajador es su salario, y que ese salario reúne las características del mínimo vital. Y ese mínimo vital, de conformidad con la Organización Internacional del Trabajo, significa que todo ciudadano con ese salario, con ese buen salario, y una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario general, pueda tener acceso él con su propio trabajo a mantenerse, a mantener su familia, a comprar su comida, a darle la educación a sus hijos, a tener su propio carro, a tener su propia casa, porque había muchísimas condiciones en la sociedad democrática que facilitaba por medio de los créditos la oportunidad para que los ciudadanos en este país se desarrollaran. Eso fue eliminado. Como también fue eliminada la figura de la jubilación. Y eso, la jubilación es nada más, hoy en día, $1.50 de dólar. Y aparte de eso, ¿qué hizo el gobierno? Resolver el problema con la vía de los bonos, bonos de guerra, bonos de amor, diversos bonos, que es con lo que la gente en presunción se ha mantenido. Y además el ciudadano siente, el ciudadano llano, el ciudadano que no conoce de la política como una ciencia, el ciudadano que no conoce la figura del Estado como una ciencia, entendía, ay, mi presidente Maduro es muy bueno porque me deposita todos los meses $40 como bono de guerra, que tampoco alcanzaban, porque esta es una sociedad hiperinflacionaria, que generaba las condiciones para que todo, nada se pudiera pagar. De manera pues que yo siempre sostuve que por la vía democrática, por la vía del diálogo, porque se hicieron muchísimos diálogos donde participaron integrantes de la oposición e integrantes del gobierno. Pero los integrantes del gobierno siempre eran los mismos, presididos por el doctor Jorge Rodríguez, que ya estaba acostumbrado a vaciar de contenido todos esos acuerdos que se celebraron para buscar por medio de vías pacíficas la solución de los problemas, y dentro de esos medios pacíficos estaban las elecciones cuando correspondía. Aquí se presenció en el año, se participó, en el año 2015, por ejemplo, se eligió la Asamblea Nacional de este país. En esa asamblea quedaron casi
todos los integrantes de una oposición que en ese momento se podía decir que era una verdadera oposición. Sin embargo, desde el Tribunal Supremo de Justicia, con los controles que determinaba la presidenta del tribunal, en ese momento Gladys Gutiérrez, desmantelaron esa Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional la desmantelaron de tal forma, desde la perspectiva de todas las sentencias que dictaba el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, presidida por la señora Gladys Gutiérrez, no hubo ningún proyecto de ley. De los 40 proyectos de leyes que había aprobado la Asamblea Nacional de 2015, ninguno los aprobaba. Todos, cuando llegaban al Ejecutivo, el Ejecutivo los traspasaba al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, en nombre de que decían de que estaba violando la Constitución, todas esas leyes, esos proyectos de leyes no fueron aprobados. Y así hasta a declarar el estado de desacato de la sociedad. Porque desde el presidente Chávez, desde que llegó el presidente Chávez al gobierno, fue con un proyecto. Primero, un partido único. Segundo, perpetuarse en el país, eliminando el principio de la alternabilidad en nombre de la participación, una participación que por lo demás tampoco existió, porque nunca hubo la consulta necesaria o de conformidad como fue la participación en el siglo V a.C. en la democracia ateniense. Jamás se puso en práctica, porque por lo demás las condiciones sociales de una sociedad, después que han evolucionado y crecido, no dan para esas prácticas. Ahora nos encontramos con que en las recientes elecciones del 28 de junio del año pasado, del 2024, fueron desconocidas la verdad de esas elecciones. El Consejo Nacional Electoral se prestó para esa realidad. Las Fuerzas Armadas, que son los custodios de todo proceso electoral para la movilización de las actas, también fueron artífices en ese fraude a la sociedad venezolana y en ese fraude a esta Constitución de 1999, que por lo demás creo que es una Constitución que tiene que revisarse, porque es, como decía Simón Bolívar, una Constitución aérea. Hay muchas instituciones de las cuales hay que eliminarlas. Si no es por el apoyo de la comunidad internacional, nosotros los venezolanos jamás habríamos podido salir de esta realidad política que está viviendo la sociedad venezolana. Porque esa comunidad internacional, como fue la OEA, como fue la ONU, aun cuando la OEA hizo bastante, pero no tenía los mecanismos para obligar a los gobernantes, hicieron imposible que se reconocieran los derechos tangibles de los ciudadanos, como es el voto, y además superar las realidades que se estaban viviendo en esta sociedad. En el 2017, por ejemplo, Venezuela, toda Venezuela careció de comida. Aquí la gente tenía que andar pegando carreras, haciendo colas interminables para comprarse un paquete de harina pan. Es más, la gente dormía de noche en los lugares cerca de un abasto o de una tienda de alimentos para poder estar al siguiente día dentro de las primeras personas para poder comprar un paquete de harina pan, un paquete de azúcar, un paquete de café, porque no era posible. Aparecían durmiendo
en las cunetas. Eso fue una situación que yo la presencié, la vi desde el punto de vista antropológico, para que después no se me contaran las cosas, sino y me dijeran las cosas como no son la verdad. De manera pues que todos esos periodistas a nivel internacional, sobre todo del Washington Post o del New York Times, que han venido a Venezuela para presenciar las realidades y mirar de que en Venezuela todo está bien, es falso, porque solamente llegaron hasta Caracas, no recorrieron el país y además en esos momentos históricos tampoco vinieron para presenciar todos esos estados de insatisfacciones y de necesidades que vivió el pueblo de Venezuela. Tampoco había medicinas y hay un problema también actualmente con las medicinas, que es que se han puesto muy costosas y con el salario que tiene el trabajador, aunado en un país donde no hay empleo libre, donde no hay empleo de ninguna naturaleza. Esta es una sociedad tan crítica que hasta el trabajo informal se ha agotado, porque ya la gente no tiene cómo comprar en el trabajo informal 1 kilo de tomate o 1 kilo de cebolla, porque no puede hacerlo, porque no tiene salarios, no tiene recursos. De manera pues que todo, cuando el gobierno de los Estados Unidos en agosto del año 2024 tomó la decisión de buscarle una solución a Venezuela sobre la base de la garantía para su propio territorio, fue lo más ajustado y lo más acertado que se pudo hacer, porque si no era posible de esa forma, jamás se hubiese podido lograr, porque por la vía democrática era imposible a través del voto. Por la vía de los acuerdos, o las transacciones que se hicieron, de paso muchas veces ni siquiera participó la oposición, porque muchos de los últimos acuerdos que se hicieron se negociaban en Qatar con el presidente de la Asamblea Nacional, y después lo que se traía para Barbados era el acuerdo para que los integrantes de la oposición, entre ellos presididos por Gerardo Blades, lo firmaran. Eso pues ningún acuerdo, eso no es ningún acuerdo, ya eso todo estaba negociado. Y el pueblo llano de la sociedad, el pueblo humilde, el pueblo que patea las calles, era el que estaba sufriendo las consecuencias. Por eso en el 2024, cuando hubo esas elecciones, la gente salió desbocada a votar porque consideraba que por esa vía democrática era posible salir de ese gobierno que estaba generando tanta miseria, tanta pobreza, tanta necesidad, al extremo de que aquí se acabaron las clases sociales. La clase social A la eliminó, la B, la C. Aquí crecieron fue la pobreza, creció como el monte, mientras los crecieron nuevos ricos, se desarrollaron nuevos ricos, que eran precisamente los cooperantes o del gobierno para obtener riquezas sin importar el sufrimiento ajeno. Aquí el parque automotor en esta sociedad está totalmente viejo, porque lo primero que hicieron cuando llegó el presidente Chávez fue todas esas empresas se fueron. Se fue la General Motors, se fue la Ford, se fueron la Chrysler, la empresa que producía cauchos también se fueron. Ahora los cauchos que llegan son cauchos chinos, pero de mala calidad, porque de paso las carreteras están en muy malas condiciones, las autopistas no se puede transitar, se acabó la seguridad. Aquí daba gusto antes entrar a una estación de servicio para abastecerse de gasolina o de cualquiera de los servicios necesarios, porque hasta los aceites necesarios para lubricar los carros y para lubricar los motores, todo eso desapareció del mercado.
También desapareció la uria. Por todos estos años desapareció la uria, que es necesaria y fundamental para utilizarla como abono en ciertas y determinadas rubros de la agricultura. Eso llegó un momento que desapareció. Había unidades productivas de la agricultura que necesitaban al año 1.000 sacos de uria y cada saco pesaba 500 kilos. Llegó un momento en que se compraba ahí en la industria petrolera, en Pequibén. Llegó un momento en que no se pudo comprar más porque acabaron con una empresa venezolana que la confiscaron, que era naturaleza española, para crear Agropatria, y después Agropatria solamente te podía vender cuando máximo un, un saco de uria, que era nada frente a una finca de escasos 50, pequeña por ejemplo, 50 hectáreas para abonar los productos agrícolas que se estaban sembrando. Pues esto trajo como consecuencia que se secara. Al extremo de que los productores entonces tuvieron que recurrir a comprar los fertilizantes, por ejemplo, los abonos en Colombia, que de paso era mucho más costoso. De manera pues que esta fue una sociedad que entró en un estado de capitalismo salvaje. No era capitalista, ellos se declaraban socialistas, se declaraban comunistas, pero actuaban con un capitalismo salvaje. Es decir, que todas las bases teóricas del socialismo las destruyeron, las desmantelaron, porque esa no es la forma para tomar un gobierno, para empobrecer a una sociedad, para crear pobres como el Montecar nace en las montañas o en los cerros. De esa misma forma había pobres en todas partes porque ni siquiera casas tenían. Eso que decían que construyeron 5 millones de casas en la sociedad venezolana también es embuste, porque hay muchísimos lugares. Yo invito a muchos periodistas internacionales para que vengan y vean que esos lugares están con las casas construidas, pero no les hicieron los desagües requeridos, edificios que construyeron también, pero no le construyeron los desagües requeridos para poder vivir en esos lugares. Esto fue lo que permitió entonces que el gobierno de los Estados Unidos interviniera, y con el asalto que hubo, donde tomaron al presidente Chávez, perdón, al presidente Maduro y a su esposa, para someterlos a la justicia de los Estados Unidos por todas las acusaciones que se le habían formulado, entre ellas corrupción, incitación al, a la delincuencia organizada, también implicados en la compra y en la negociación y la elaboración de los estupefacientes para obtener todos los recursos necesarios para ellos hacerse ricos y seguirle dando al pueblo las migajas que le daban. Esto el gobierno de Trump consideró, que para mí es una sorpresa, seguir gobernando con, con el gobierno chavista, bajo la figura denominada una transición, pero que en mi concepto esto de esa transición desde la perspectiva teórico-conceptual no es una transición de gobierno, es una continuidad administrativa, donde de paso no aparecen opositores por otra parte, y creo que es necesario que el presidente Donald Trump tome las medidas para buscar que ese gobierno, el nuevo gobierno, sea tomado ya por gente capacitada, que hay mucha gente capacitada en el país.
Hay muchos militares en el exilio capacitados en el país porque las Fuerzas Armadas perdieron su rumbo, perdieron su brújula para poder salvar la Fuerza Armada o reconstruir o reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas, construir o reinstitucionalizar el aparato del Estado. Porque aquí lo que hay es una continuidad administrativa con la finalidad de que el país no se paralice, y eso se buscó porque, porque en presunción esta señora Delcy, a la que nombraron, tiene más control con los militares y es más conocida en la sociedad venezolana. Pues claro, tiene que ser más conocida en la sociedad venezolana porque tiene 26 años desde Chávez junto con Maduro, generando también el mismo caos social que han generado, violando los derechos humanos al extremo de que estamos en una situación de violación de derechos humanos, de lesa humanidad, y como yo sostengo, incluso de genocidio. Porque aquí, en esta sociedad venezolana, hay muchos muertos que figuran como una muerte natural, pero que no es una muerte natural, es una muerte inducida por las limitaciones que el gobierno generó en la sociedad venezolana, de que muchas, y eso generó en las personas venezolanas, en el ciudadano común y corriente, enfermedades producto del estrés. Hay gente que le dio infartos, gente que le dio ACV generalizado por el dolor y el sufrimiento, porque el gobierno le había confiscado sus propiedades. Lamentablemente este es un trabajo que lo vamos a tener que hacer en varias oportunidades para seguir explicando varias realidades. Por otra parte, porque hay una capacidad real para entregar información y órdenes. Por supuesto, Delcy Rodríguez, desde que llegó al gobierno con Maduro, llegó al gobierno primero, creo que como canciller, posteriormente la pasaron a la vicepresidencia. Es decir, que prácticamente quedaron sin gente, porque siempre la señora Delcy la movía de un cargo para otro cargo, al extremo que llegó a dirigir hasta el Ministerio de Economía, también el Ministerio de la Industria del Petróleo, también PDVSA, era la única. No puede ser que una persona sepa tanto y que tenga que controlar ella misma el Estado, porque fue utilizada y creo que es utilizada actualmente por el gobierno de los Estados Unidos de una manera utilitaria. Pero esto también tenemos que analizarlo a la luz de lo que significan las faltas absolutas y las faltas temporales del presidente de la República. Porque una falta absoluta puede ser la muerte, puede ser la renuncia, puede ser la destitución directa por el Tribunal Supremo de Justicia, puede ser una incapacidad física mental, puede ser el abandono del cargo, puede ser una revocación popular por mandato, y también puede ser porque se toma la posesión, se procederá a una vez que se haga esto, se tiene que proceder a unas elecciones inmediatamente en el lapso de 30 días. Es decir, que constitucionalmente hay una laguna en esta constitución, porque no estaba previsto que está previsto que a un presidente lo destituyan mediante un juicio especial por corrupción, pero no estaba previsto que a un presidente de la República, de paso que había violentado y fraudulentamente la Constitución, no estaba previsto que lo declararan terrorista a nivel internacional, porque estaba involucrado con el narcotráfico y estaba utilizando el estupefaciente y todo estupefaciente, así como también el fentanilo, como mecanismo de guerra para desestabilizar los Estados Unidos.
la sociedad estadounidense. De manera pues que la sentencia que dictó la Sala Constitucional a través de la señora Sandra Oblituas, donde no reconoce esa realidad, sino que lo toman como que es una falta temporal, es decir, que están pensando que ese juicio en los Estados Unidos es posible ganarlo y que el presidente junto con su esposa regresen al país como que si aquí no ha pasado nada. Eso es caerse a embuste. De manera pues que estos 30 días que se le están dando a la señora Delcy Rodríguez y el propio presidente de los Estados Unidos en su condición, considerando él que es una transición, pero que objetivamente no es una transición, es una continuidad administrativa con un jefe superior desde los Estados Unidos, representado también ese jefe superior a través del secretario de Estado, el señor Rubio, junto con el secretario de Guerra, Peter Hegseth, para tomar decisiones, pero no es una transición. Porque una transición desde la perspectiva política, desde la perspectiva teórica y conceptual, tiene que ser con los funcionarios venezolanos, con tantos políticos venezolanos que tuvieron que emigrar hacia otras latitudes porque en Venezuela no se podía vivir, porque eran perseguidos, amenazados totalmente y de paso descalificados moralmente en su dignidad moral, que prefirieron salir porque no se podía seguir viviendo en esa realidad. A través del gobierno del presidente Chávez, se despidieron 20.000 trabajadores en el 2003 de la industria petrolera para agarrar a esa empresa de manera autoritaria, para poner gente incapaz que hicieran que a la larga iban a traer las consecuencias que se está viviendo de que la industria petrolera está en estado de obsolescencia. Cuando llegó el presidente Chávez al gobierno, Venezuela producía 3.600.000 barriles de petróleo diario. Y a los pocos años ya Venezuela estaba produciendo, era 1.000.000 de barriles, de barriles diarios. Es decir, que bajó 2.600.000 barriles diarios. Y en el momento actual está produciendo 600 o 400.000 barriles de petróleo diario. Un país así no puede progresar. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que la industria petrolera hay que revisarla, porque ya en tiempos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se estaba pensando en la posibilidad de privatizar la industria petrolera, desafiliándose a su vez de la OPEP, porque había capacidad para producir 6 millones de barriles de petróleo. Todo eso se interrumpió con el golpe de Estado que dio en 1992 Hugo Chávez Frías, comandante, lo que llamaban los comacates, que fueron los iniciadores de la catástrofe social, porque levantaron las lápidas de los cementerios para darle poder a los militares, siendo que en una democracia los militares tienen que estar aliados y subordinados a las fuerzas civiles, pero nunca los militares gobernan. Este es un país donde todas las empresas del Estado, todos los directores generales y los directores de línea de la administración centralizada y de las empresas descentralizadas están controladas por los militares. Aquí lo único que ha faltado, y porque no les dio tiempo, fue llevar un general para las universidades autónomas también, por la vía supuestamente de elección. Y los generales lo ven muy bien. Aquí hay jueces en el Poder Judicial, jueces rectores, que son militares. Eso es inaudito
inaudito porque eso limita la libertad y la autonomía del Poder Judicial. Aunado a que, sin militares incluso, los cinco poderes del Estado, del Estado que se crearon a través de esta Constitución, no tienen autonomía, nunca tuvieron autonomía, nunca tuvieron independencia, siempre actuaron bajo la voluntad del presidente de Miraflores, el que estuviera en Miraflores, sea Chávez o sea Maduro, o sea incluso la señora Cilia Flores o cualquiera, porque ellos eran los que decidían. Además del nepotismo que ha habido en la sociedad venezolana, en los puestos públicos, por la propia señora Cilia Flores, cuando que la propia Constitución prohíbe el nepotismo porque esa es una causa de corrupción o que se genere mayor corrupción en la sociedad venezolana. Yo quiero concluir mi trabajo con una expresión de un hombre que para mí es sumamente importante en la sociedad política mundial, que fue Billy Brandt. Billy Brandt decía que hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Y eso es verdad desde el punto de vista del derecho penal. Por ejemplo, en el caso de Maduro, hay culpa, y hay culpa con dolo, hay culpa con intencionalidad, hay culpa con todos los elementos fundamentales que determinan la culpa como esa culpa, porque son agravantes que le aumentan la pena, incluso aun cuando sea una pena perpetua, unos años más, salvo que no se llegue porque en los Estados Unidos se establece esa figura de una pena de muerte. Y la responsabilidad es totalmente distinta porque los ciudadanos venezolanos realmente hay una responsabilidad cuando se escogió al presidente Chávez para que fuera presidente, siendo que él venía de las Fuerzas Armadas y que su conducta siempre iba a ser la de un militar, porque es una cultura social que se adquiere dentro de las Fuerzas Armadas. Y él lo dijo también porque, como lo dice aquí, si incluso si me hubiera disociado de mi pueblo, me sentiría corresponsable del advenimiento de Hitler. Estoy refiriéndose precisamente al gobierno de Hitler. Porque hay que preguntarse, ¿por qué llegó al poder Hitler? Igualmente esa pregunta hay que hacérsela. ¿Por qué llegó al poder Hugo Chávez Frías? Y hay que contestar, no solo porque hubo millones que fueron de ciudadanos lo bastantemente estúpidos para seguirle, es decir, para seguirle, en este caso a Chávez, como la sociedad común y corriente, sino porque otros fueron también los bastantemente estúpidos para no defender esa realidad. Yo era muy joven, dice Billy Brandt, en ese tiempo, pero yo también pertenezco al grupo de los que no fueron capaces de parar a Hitler, con lo cual yo también me siento responsable, porque a pesar de que yo he hecho bastante escribiendo, protestando en manifestaciones públicas, reclamando, haciendo videos como los venimos haciendo, independientemente de eso, también me siento responsable. Porque en la vida de un pueblo, dice Billy Brandt, el momento más crucial es aquel en que el pueblo deja que el poder del Estado vaya a parar en manos de criminales. Y también cuando un pueblo, teniendo la oportunidad de ello,
no lo usa para mantener las condiciones necesarias para buscar un gobierno responsable. Porque después ya no se puede hacer nada. Después resulta siempre mucho más difícil echar a los criminales que han tomado el poder. Porque para poder echar a los criminales que han tomado el poder y han agarrado las instituciones públicas, todas las instituciones públicas, han encofrado toda el Estado venezolano en un estado de criminalidad, ofensa y humillación, se requiere, como lo dice el propio Willy Brandt, apoyo internacional de las Fuerzas Armadas poderosas, como es en este caso de los Estados Unidos, y si hubiese sido una Fuerza Armada, por supuesto, con varios gobiernos hubiese sido muchísimo mejor, porque habría habido más solidaridad, porque los europeos se quedaron en silencio, y por supuesto Asia tenía que quedarse en silencio porque está China, y por supuesto Rusia tenía que quedarse en silencio porque le convenía controlar este hemisferio que no forma parte de su hemisferio para seguir manteniendo un poder que estaba planteado desde la extinta URSS. También quiero hacer un comentario aquí de un análisis político que ha hecho la Universidad de Oxford, liderado por la doctora Janina Dill, donde dice que los hechos que sucedieron el 3 de abril de 2026 constituyen una violación al orden jurídico global y al orden de la Carta de las Naciones Unidas, porque se ha hecho valer que la soberanía de una nación ha sido violada. Ahora yo digo, antes que la soberanía de una nación, lo más importante de una nación es su pueblo, su gente. Y cuando la soberanía, las leyes internacionales, las leyes nacionales no pueden pasar por encima de la vida de las personas, que son muchos los que se han muerto porque de inanición, porque no han tenido comida para alimentarse. Incluso hubo un caso de profesores en Mérida que los encontraron muertos en su casa porque por el salario de los profesores no alcanza para satisfacer las necesidades vitales de una persona. Entonces, ¿por qué van a venir ahora cuando que las leyes, desde el punto de vista moral, han sido hechas y elaboradas? Es precisamente para defender la vida de los seres humanos. No es para defender las soberanías territoriales, ni el millón de metros cuadrados que pueda tener una sociedad, ni las islas, ni los 200 metros del mar, de las millas náuticas. No, para eso es la responsabilidad de las naciones, para que en momentos difíciles, como lo estaba viviendo Venezuela, saliera una nación a defenderla. Y no es porque Donald Trump quiere volver a establecer la figura de la doctrina Monroe en América Latina. No, es porque las necesidades vitales, no solamente de los Estados Unidos, sino de América, porque hay una situación catastrófica en América y fundamentalmente en Venezuela, tenían que darle frente a esa situación, porque es una obligación moral, es una obligación ética, es una obligación necesaria, porque cada día se muere muchísima gente. Aquí, que me busquen, que yo los llevo a los lugares donde esta sociedad se han abierto las sepulturas para enterrar muertos que injustamente murieron, pero también se abrieron las lápidas de la sepultura para que lo que se creía que se había superado
desde el gomecismo hasta 1959, pues no se superó porque en 1900 hubo los intentos de golpe de Estado y los militares son los que están gobernando este país. No se le puede exigir, por supuesto, a un ciudadano común que tenga control de las Fuerzas Armadas, que tenga control del aparato del Estado, cuando que fue imposible aspirar a ser juez, fue imposible aspirar a ser ministro, director o funcionario de cuarta categoría en la administración pública, fue imposible trabajar en las empresas del Estado porque fue un proyecto hecho y diseñado para la destrucción del pueblo venezolano. Hasta aquí me despido porque es un trabajo largo, pero vamos a seguir trabajando en los siguientes YouTube que hagamos, porque es un tema muy complicado que necesitamos estudiarlo o analizarlo en varias oportunidades, porque 26 años, 27 años de sufrimiento, de angustia, de padecimiento, porque todavía hay una desmovilización nacional en Venezuela. Describirlo en una hora es sumamente difícil. Se les quiere mucho. Me despido y espero que hayan tenido un feliz año nuevo 2026, pero que no duremos 6 meses con los chavistas en el gobierno, sino que ya es hora de buscar gente que hay muy decente y suficientemente capacitada y formada, y llamar a los militares que están en el extranjero, que huyeron precisamente porque se opusieron a la forma como estaban utilizando las Fuerzas Armadas, para que aun cuando tengan 90 años de edad, porque el juez que está ahorita dirigiendo el juicio contra Maduro, hacia Maduro, contra no hacia Maduro, por los delitos que se le imputan, tiene 93 años de edad. De manera pues que muchos militares en el extranjero que están en esa edad o menor o más jóvenes, deben regresar al país para revitalizar, reconstruir, reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas, y muchos civiles que están en el extranjero que son muy preparados, sumamente educados, para que vengan también a formar parte del nuevo equipo para rescatar el país, porque Venezuela es rescatable. La industria petrolera es rescatable. Toda su estructura es rescatable porque tiene suficientes bienes, tiene suficientes recursos y a su vez tiene gente que la quiere recuperar. Porque cuando hay un gobierno malo, ya el pueblo venezolano se dio cuenta, todo funciona mal. No hay nada que funcione. Porque este gobierno incluso destruyó las profesiones. No se puede ejercer el derecho porque destruyó el derecho. No se puede ejercer el periodismo porque destruyó el derecho. Los médicos están en una situación sumamente compleja porque los hospitales no funcionan. No funcionan. Los ingenieros, los arquitectos no pueden trabajar porque el señor Chávez trajo todas las maquetas para construir supuestamente casas y viviendas para la clase desfavorecida socialmente, la trajo de Bielorrusia y la trajo de China. No utilizó a los arquitectos de este país ni a los ingenieros civiles, de verdad. Pues que por supuesto todas las profesiones casi que destruyeron. Y por supuesto en las universidades autónomas del país, hoy en día, por ejemplo, sociología creo que tiene 12 alumnos. 12 alumnos. Eso no es justo, no es justo, porque en la sociedad hay que formarla, hay que educarla, porque un pueblo ignorante es sinónimo de su propia destrucción. Un abrazo a todos, se les quiere mucho y muchas gracias por todas las cosas que me dicen por las redes.